con el control de calidad, ¿sí? Que es el que nos faltaba en la anterior clase. Entonces, cuando hacemos referencia, vayan tomando nota, compañeros, cuando hablamos de este control de calidad, asumimos que este consiste en asegurar, ¿sí? Asegurar que la calidad del producto, del servicio que se produce o se genera, cumpla con todos los patrones que han sido establecidos o los patrones prescritos también. Entonces, esa calidad significa la adecuación a los patrones previamente que han sido definidos. Normalmente se asume que un producto es de alta calidad. ¿Cuándo? Cuando cumple exactamente los patrones y las especificaciones con que se ha creado o se ha proyectado. En otros términos, cuando la producción de un determinado bien o la generación de un determinado servicio, compañeros, se han cumplido con todas las fases, con todas las etapas, con todos los procesos inherentes a la producción de ese bien. Ahí asumimos que obviamente es un producto con calidad. No, un poco yo no comparto el término de control de calidad, pero en los textos normalmente viene así, porque normalmente lo correcto sería decir control, sí, control con calidad. Sí. Ok. En ese sentido, nosotros para poder localizar, en su caso, lo que vienen a ser los errores, las desviaciones, lo que en un ámbito de la producción propiamente podemos decirle defectos, ¿sí? O sea, para localizar esos defectos, o en su caso detectar errores o fallas en el proceso productivo, lo que hace el control de calidad es comparar el desempeño con el patrón establecido. Ahora, esta comparación se la puede hacer de tres maneras. Primero, ¿sí? Ese control de calidad del 100%. Cuando hacemos referencia a este control de calidad del 100%, es la inspección total de la calidad. ¿Qué significa eso? Que la totalidad de los productos que han sido producidos necesariamente deben compararse con el patrón para poder verificar si hay desviaciones, si hay variaciones o hay errores. Ahora, la segunda manera de este control de calidad es aquel que podemos efectuar, perdón, a través de muestreo, ¿sí? Entonces, ese control de calidad por muestreo. O sea, como el control total, en cierta manera, resulta ser muy costoso, compañeros, ¿sí? La alternativa es que el control de calidad que vamos a ejercer lo podamos hacer a través de una muestra o por muestreo. Es decir, podemos agarrar lotes de muestras, ¿verdad? Que se toman de manera, puede ser aleatoriamente o al azar. También podemos hacerlo, este proceso de manera periódica también, para que puedan ser inspeccionadas, para que puedan ser evaluadas. Y finalmente tenemos el control de calidad aleatorio, que es el control en cierta manera probabilístico, o también que se la denomina como inspección probabilística, y que consiste en inspeccionar solamente un determinado porcentaje de los productos generados, producidos, ¿verdad? Y si eso obviamente se lo hace de manera aleatoria, ¿sí? Entonces, ese es el control de calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, cuando agarramos un producto, supongamos el bolígrafo que en este momento están en sus manos, no es correcto decir, este es un producto de calidad. Es lo correcto decir, este es un producto con calidad. ¿Por qué? Porque ha cumplido con todas las etapas, con todas las fases que estaban previstas, si quieren ustedes, planificadas para poder desarrollar particularmente, ¿sí?, sus actividades, ¿verdad? Entonces, en eso consiste particularmente, ¿sí?,
estos tipos de control operacional que particularmente se dan en las instancias operativas. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora, hay muchas cosas que pueden ser supeditadas al control. Aquí decimos dentro de los diferentes aspectos que puede controlarse, por un lado está la cantidad, en términos de lo que es volumen de producción, cantidad de existencia, cantidad de materiales, números de horas, entre otros. Luego está la calidad, como control de materia prima recibida, el control de calidad de producción, las especificaciones del producto, entre otros. También está el tiempo, como tiempo estándar, por ejemplo, para producir un determinado bien, el tiempo medio de existencia de un producto determinado, entre otros, y lo que vienen a ser los costos, como costos de producción, ¿verdad? Por tanto, la acción de controlar es medir en cualquier actividad las variables que hemos mencionado. Okay. Características de un sistema de control eficaz. Sí. Aquí decimos, los administradores desean disponer de un sistema de control adecuado y eficaz que le permita cerciorarse, ¿sí? Que le permita cerciorarse de que las cosas ocurran conforme a lo planeado. Si en verdad se pretende que los controles funcionen, se los debe crear medida. ¿Se escucha, compañeros? Sí, licenciado, se lo Sí, escucho. tiene alguna falla aquí, un ratito. Entonces, si en verdad se pretende que los controles funcionen, se los debe crear a la medida. Entonces, los sistemas de control eficaces suelen tener ciertas características en común, las cuales pueden variar según la situación o circunstancia. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, las siguientes características deberán hacer un sistema de control eficaz, ¿verdad? O sea, estamos asumiendo que todo sistema de control, pues, tiene que tener un alto grado de eficacia, pero particularmente tiene que sujetarse al cumplimiento de una serie de características, ¿sí? Que indudablemente podrán variar estas características en función de la actividad que se desarrolla. Puede ser de producción, puede ser de servicios, puede ser mm, cualquier otro tipo de actividad de comercialización que necesariamente requiere de la participación de un control eficaz. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación son las características de manera general que deberían cumplir un sistema de control eficaz. Entonces, ahí lo primero que tenemos particularmente es la precisión, ¿sí? Tenemos ahí esas 10 características: precisión, oportunidad, economía, flexibilidad, inteligibilidad, los criterios razonables, la localización estratégica, los énfasis en las excepciones, los criterios múltiples y lo que viene a ser la acción correctiva. Vayamos con lo que concierne a la precisión. Vayamos tomando nota, compañeros. A ver, cuando nosotros nos referimos como característica a la precisión, estamos señalando que un sistema de control que genera información imprecisa de pronto puede inducir a las instancias de decisión o a la gerencia o al administrador a no poder actuar cuando debiera hacerlo o a reaccionar cuando un problema se presenta circunstancialmente, ¿verdad? Entonces, un sistema de control preciso necesariamente tiene que ser digno de confianza, pero además
debe proporcionarnos datos que sean válidos. Sí. Ahora, todas las técnicas, todos los sistemas de control deben necesariamente ser un reflejo de los planes, ¿verdad? Porque en el fondo eso es lo que se hace como seguimiento. Ese es el propósito del control. Entonces, cada plan, así como cada tipo y fase de una operación, pues tienen características que son propias de la propia operación, ¿verdad? O sea, lo que los administradores, lo que necesitan es contar con información que les pueda señalar cómo están progresando los planes de los cuales ellos son responsables. ¿Sí? Por eso la importancia de lo que viene a ser la precisión, ¿verdad? Entonces, de igual manera, los controles deben ajustarse a la medida de los puestos. Lo apropiado para un vicepresidente a cargo de una empresa, por ejemplo, de manufacturas, ¿sí? Obviamente que no va a ser un trabajo de supervisión. Entonces, los mecanismos, los instrumentos de control, obviamente están distribuidos, si vale el término, en todos los niveles jerárquicos de la organización, ¿sí? No crean que simplemente el trabajo de control viene a ser una tarea de la instancia operativa, sino ese control se mueve absolutamente en todos los niveles y cada puesto, cada cargo debe responder a estos mecanismos de control, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Que los controles también deben, o sea, tienen que estar ajustados a cada gerente, a cada administrador, en lo que concierne a la función que desempeña. Por tanto, este propósito de los sistemas e información de control es, por supuesto, contribuir a que cada gerente, cada administrador, pues ejerza su función de control. ¿Okay? Veamos la oportunidad. Cuando nosotros nos referimos a esta oportunidad, lo que estamos haciendo es que los controles, ¿sí?, necesariamente deben llamar la atención a los gerentes, a los administradores, pero en forma oportuna, ¿sí? Supongamos cuando se producen algunos errores, algunas variaciones o desviaciones, como llamamos también, precisamente a fin de poder prevenir efectos graves en perjuicio del rendimiento de una determinada unidad. En algunos casos, compañeros, hasta la mejor información, ¿sí? Hasta la mejor información tiene escaso valor cuando la información ya es obsoleta. Por lo tanto, un sistema de control eficaz siempre debe aportarnos información que sea oportuna, ¿sí? Entonces, esa es la característica de oportunidad. Veamos la característica de economía. Cuando nos referimos a esta característica, pues establecemos que la operación de un sistema de control debe responder a criterios económicos. O sea, todo sistema de control tendrá que justificar los beneficios que aporta en relación con los costos que ocasiona. O sea, todo mecanismo, instrumento de control debe vincularse con aquello que denominamos el costo-beneficio. Precisamente bajo ese principio de economicidad, lo que se busca o lo que se pretende es minimizar los costos. O sea, los administradores, los gerentes, deben tratar de imponer la menor dosis de control que sea necesario para poder obtener los resultados deseados.
Ahora, uno de los factores limitantes que se ha podido observar de los sistemas de control, de cierta manera, es su costo. Pues tenemos que darnos cuenta de que este depende en gran medida, a su vez, del hecho de que los administradores o los gerentes seleccionen para efectos de control únicamente aquellos factores que son críticos o de áreas importantes para ellos. O sea, si se ajusta al puesto y al tamaño de la empresa, lo más probable es que nos encontremos con un control que resulte económico. Entonces, las técnicas, los instrumentos, los métodos de control son eficientes cuando sacan a la luz, por así decir, las desviaciones que son reales o desviaciones potenciales respecto de los planes, pero con un costo mínimo. Entonces, el control tiene que sujetarse a un principio de economicidad, ¿sí? Y ese principio de economicidad nos conduce a establecer que debemos, en cierta manera, ¿sí?, focalizar de tal manera nuestras áreas críticas, de tal forma que la aplicación de estos instrumentos de control puedan beneficiarse de un control eficaz, pero que no sea costoso, que sea razonable, que sea racional y que se mueva bajo estos principios de economía o de economicidad. Luego tenemos la característica de la flexibilidad. ¿Qué nos dice esta característica de flexibilidad? Que los controles eficaces, ¿sí?, deben ser lo suficientemente flexibles. ¿Para qué? Precisamente para ajustarse a los cambios adversos o para poder aprovechar también nuevas oportunidades. Si nos damos cuenta, pocas organizaciones, compañeros, se desenvuelven en un ambiente tan estables que no necesiten flexibilidad alguna. Hasta las estructuras que son altamente mecanicistas requieren de controles que sean posibles de ajustar a medida que van cambiando los tiempos y también las condiciones. Entonces, la necesidad de controles flexibles, ¿sí?, es una necesidad dentro de la organización. Un sistema, por ejemplo, de presupuestación puede proyectar, supongamos, cierto nivel de egresos y suponer la autorización a los administradores o los gerentes para que contraten a empleados y adquieran materiales y servicios en un determinado nivel. Ahora, como suele ocurrir normalmente, este presupuesto se basa en un pronóstico, ¿verdad?, de ciertos niveles de ventas y que puede carecer de sentido como sistema de control si el volumen real de las ventas resulta ser considerablemente superior o inferior a lo pronosticado. Entonces, lo que se necesita es un sistema que refleje variaciones de ventas, así como otras desviaciones respecto de los planes. Entonces, este carácter de flexibilidad es importante porque tiene que permitirnos adaptarnos y reaccionar de manera inmediata ante los cambios. Luego tenemos la inteligibilidad. Cuando nos referimos a esta inteligibilidad, establecemos que los controles, ¿sí?, los controles que no son comprensibles para los usuarios carecen de valor. Por lo tanto, a veces es necesario, o sea, surge esa necesidad de sustituir los sistemas que sean sofisticados por controles que sean menos complejos, ¿verdad? O sea, un sistema de control que es difícil de entender puede ocasionar errores innecesarios. Inclusive podría hasta
frustrar a los empleados, a los subordinados y también a la larga hasta de ser ignorados. Entonces, si no son de un tipo tal que resulten comprensibles para un administrador, para un gerente, pues en el fondo no va a tener ninguna utilidad. O sea, nadie confía en algo que no puede comprender, ¿verdad? Y aquello en lo que una persona, un individuo no confía, pues definitivamente no se lo utiliza. Por ello, lo que importa es que la gente, ¿sí?, pueda obtener información que necesita, pero al margen de obtener esa información que necesita, esta información tiene que ser comprensible, tiene que ser utilizable, porque de lo contrario no tendría sentido. Luego tenemos los criterios razonables. Mucho se habla sobre el tema de la razonabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a los criterios razonables, podemos mencionar que los estándares, ¿sí?, los estándares de control deben ser razonables y deben ser susceptibles de ser alcanzados. Si en algún caso son demasiado altos o no resultan razonables, su posible acción va a motivar hacia una desaparición, ¿verdad? Puesto que lo más lógico se debe dar que la mayoría de los empleados, los subordinados, no deseen arriesgarse a que los consideren incompetentes por acusar a sus superiores o hacer en algún caso excesivo número de preguntas. Entonces es posible que puedan recurrir, si vale el término, a ciertos atajos ilegales o no éticos solo para poder alcanzar los estándares. Y eso no es correcto. Entonces los controles deberán exaltar estándares que se constituyan y sean en un reto para la gente y les obligue también a superarse para poder alcanzar niveles de rendimiento más altos, pero que no sean desalentadores ni tampoco inciten al engaño, ¿verdad? Luego tenemos la localización estratégica. Los administradores, los gerentes, no pueden controlar todo lo que sucede en una organización, todo lo que sucede en la empresa. Sin embargo, pues aunque pudieran hacerlo, los beneficios no justificarían los costos. En consecuencia, los gerentes pues deben establecer controles sobre los factores que sean estratégicos precisamente para el rendimiento correcto de la organización. O sea, los controles necesariamente deben abarcar las actividades, las operaciones y todos aquellos eventos críticos dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente tienen que estar enfocados en lugares donde las discrepancias de los estándares tengan más probabilidades de presentarse o donde los estándares, ¿sí?, necesariamente están generando variaciones y esas variaciones pueden causar daños económicos a la empresa. Luego tenemos el énfasis en las excepciones. Es cierto, los gerentes no pueden controlar todas las actividades. Sería humanamente imposible. Pero eso sí, deben establecer mecanismos, deben establecer esos dispositivos de control estratégico donde estos puedan llamar su atención únicamente cuando se presenten excepciones. O sea, este tipo de, si vale el término de sistema de excepción, asegura que el gerente, el administrador, no reciba pues un volumen que sea lo suficientemente
que sea lo suficiente abrumador, ¿sí? Que sea lo suficiente abrumador de información sobre las discrepancias con respecto al estándar. Precisamente el principio también de la delegación y de la responsabilidad permite, sí, que en este caso, las autoridades que están en los mandos superiores y también en algún caso en los niveles intermedios, pues puedan atender y ver aquellos casos que de pronto en términos de estándares no son alcanzables. Porque de lo contrario, si atosigamos absolutamente al administrador y al gerente con absolutamente todos los errores o desviaciones que puedan haber, pues no vamos a encontrar una buena receptividad a la solución de los mismos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que adquiere el énfasis en las excepciones. Entonces, simplemente para esta énfasis en las elecciones, debemos mencionar que no basta limitarse a advertir simplemente excepciones. Algunos incumplimientos de norma también tienen escaso significado en algunas situaciones, mientras que de otros puede ser también muy considerable. Ahora, pequeñas desviaciones, pequeños errores que se presentan en ciertas áreas pueden ser en algún caso más significativas que grandes excepciones en otras también, ¿verdad? Pero esta característica de la énfasis en las excepciones son importantes, ¿sí? Porque de alguna manera también se presentan o se dan o se aplican o se presentan, mejor dicho, en aquellas circunstancias donde particularmente encontramos errores, desviaciones que son poco usuales y que necesariamente, por su particularidad y su importancia, tienen que manejarse bajo esa característica de excepcionalidad. Luego tenemos los criterios múltiples. Cuando nos referimos a los criterios múltiples, observamos que los gerentes y también los subordinados, de manera general, pues tienen ese interés o desean producir una buena impresión en los criterios seleccionados con propósitos de control. Ahora, si la gerencia ejerce el control por medio de una sola medición, como las ganancias unitarias, los esfuerzos de trabajo pues se enfocarán únicamente en proyectar una buena imagen a la luz de ese estándar. Ahora, las mediciones múltiples, compañeros, estas mediciones múltiples de rendimiento hacen que ese enfoque sea menos estrecho. ¿Qué quiero decir? Que los criterios múltiples producen un efecto positivo por partida doble. O sea, por el hecho de que son, por un lado, son más difíciles de manipular que cuando se utiliza solo una medición. Entonces, pueden desalentar los esfuerzos encaminados únicamente a presentar una buena imagen. Pero además, como el rendimiento rara vez se puede evaluar objetivamente a partir de un solo indicador, los criterios múltiples, pues aquí entran en juego, pues nos permiten hacer posible poder obtener evaluaciones que sean más precisas del rendimiento en el trabajo, ¿sí? Entonces, utilizar ese criterio de multiplicidad permite tener mejores evaluaciones respecto a lo que viene a ser el rendimiento y no concentrarnos únicamente en un solo estándar.
Luego tenemos finalmente lo que viene a ser la acción correctiva. A ver, cuando hacemos referencia a esta nuestra última característica, establecemos que un sistema de control eficaz no solamente indica cuando se presentan desviaciones significativas con respecto a un estándar, sino que también sugiere qué medidas se deben tomar para poderlas corregir, ¿verdad? Es decir, esta acción correctiva nos debe señalar el problema y también especificar una solución. Esta acción correctiva a la que hacemos referencia se logra con frecuencia cuando se establecen guías con una estructura de tal forma que pueda posibilitar, ¿sí?, de forma inmediata un error, una desviación y poder actuar en consecuencia. Por ejemplo, si los ingresos descienden más del 5%, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los costos unitarios también deberán reducirse en una cantidad similar. Entonces, las acciones correctivas tienen que ser también de forma inmediata. Entonces, esas son las características que particularmente corresponden a la aplicación de un sistema de control eficaz. Para terminar de forma general estos instrumentos de control, vamos a establecer algunas premisas de control que iba olvidándolo. Sí, pongan por favor subtítulo premisas de control. ¿Sí? ¿Me escuchan, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciado, se lo escucha. Sí, Ok. licenciado. Entonces, de todos estos elementos que hemos mencionado, ¿sí?, podemos establecer premisas de control. ¿Y cuáles son esas premisas? Tomen nota, por favor. Primero, la premisa de consistencia. ¿Qué quiero decir? Que un control debe ser, compañeros, consistente, ¿verdad? Un control debe ser consistente, usando siempre la misma unidad de medida, sin mezclar manzanas, por así decir, manzanas con peras, papas con camotes. La otra premisa: un buen control, compañeros, siempre debe dejar registro histórico. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para el análisis de largo plazo. O sea, tiene que haber registro histórico, preferentemente mejor si es impreso, porque podemos tenerlo también en nuestro archivo, ¿verdad?, digital, y eso no es muy conveniente porque a veces puede ocurrir. Entonces, es siempre bueno tener esas dos opciones. Por un lado, impreso, y si podemos tenerlo también en el archivo de nuestro computador, pues mucho perfecto, ¿sí? Mucho más perfecto. La otra premisa: que un buen control sintetiza la información relevante. La otra premisa: que el control, que se vincula precisamente con ese principio de economicidad, que el control debe ser económico. ¿Qué quiero decir? Que necesariamente, en otras palabras, debe salir más barato que, perdón, la comparación que voy a hacer, que debe salir mucho más barato la sopita de pollo que la sarta. Nuestros controles deben ser económicos, pero también deben ser, ¿sí?, correctamente localizados. La otra premisa:
El control debe señalar tendencias y frecuencias, o sea, hacia dónde se dirige la falla, así como la periodicidad de la desviación. ¿A qué me refiero con que el control debe señalar tendencias y frecuencias? Para que pueda ser un poco más claro y se pueda entender esta premisa, supongamos un paciente en un hospital. ¿Sí? Cuando de pronto hablamos de la frecuencia o la tendencia, nos podemos referir, por ejemplo, a una persona que tiene problemas, cardiológicos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es su tendencia? Su tendencia puede ser a que suba su ritmo cardíaco o pueda bajar el ritmo cardíaco. Las frecuencias, cada qué tiempo tenemos que tomarle, ¿sí?, su ritmo cardíaco a esa persona. Por eso siempre se tiene que manejar esos dos elementos, tendencia y frecuencia, ¿verdad? Cada cuánto tendemos a cometer errores y obviamente con qué periodicidad efectuamos, ¿sí?, el control pertinente a esos probables errores o desviaciones. Segundo, o la otra premisa, el que el control efectivo nos permite prever medidas correctivas ante todas las desviaciones. El control efectivo, compañeros, es estratégico. ¿Sí? Es estratégico. O sea, no solo es operativo. Indica el comportamiento global a largo plazo. Además, nos permite ubicar el control en los puntos críticos de la operación. La otra premisa, siempre también vinculado a las características que hemos visto, que el control efectivo sigue el principio de la excepción. O sea, significa que el directivo, el gerente, el administrador, solo actúa cuando se presenta la desviación a un nivel más allá de las acciones de contingencias previstas, dejando en cierta manera a los operativos tomar y aplicar las medidas de autocorrección. La otra premisa, un control efectivo distingue entre lo que son síntomas y lo que son causas. ¿Qué quiere decir? Que el interpretador de la información pues distingue lo que genera el problema de lo que se manifiesta. ¿Sí? Luego, que un control siempre tiene que ser oportuno y también jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente el control debe informar a tiempo. En este caso, supongamos al supervisor responsable respecto de en qué momento debe informar sobre las acciones que de manera oportuna se van a efectuar con base siempre a la información y obviamente mostrando, reitero, ese carácter que también veíamos, esa característica de siempre actuar de manera oportuna. Ahora, tres aspectos que son importantes tomar en cuenta en el marco de estas premisas que hemos mencionado. Primero, que a medida que los puestos, las instancias a controlar se alejan de la operación, se vuelven más subjetivas las apreciaciones. ¿Qué quiero decir? Que de pronto se tornan complejas
y difíciles en algún caso de poderlas distinguir. Ahora, entre más lejana se encuentre la unidad a controlar, pues lamentablemente los indicadores más objetivos, los indicadores más claros, no son la instancia más efectiva para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y finalmente, que los problemas de hoy derivan en las soluciones de ayer. ¿Sí? Entonces, estas son las premisas de control que también que se relacionan con las características que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, no se olviden que el control debe ser consistente, que tiene que haber, decíamos, un adecuado manejo de la información relevante. No nos olvidemos del registro histórico, de las tendencias y frecuencias, ¿verdad? Entonces son aspectos que en cierta manera se constituyen como una especie de mandamientos, si vale el término, al cual tiene que sujetarse la aplicación del control. Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es el control interno. Con toda seguridad, ustedes más adelante irán profundizando el tema que concierne al informe COSO, ¿sí? Particularmente cuando lleguen a la parte de las asignaturas que vinculan a lo que es auditoría, pues el informe COSO juega un papel fundamental porque estamos hablando de algo mucho más específico, ¿verdad? Nos estamos refiriendo particularmente a lo que viene a ser el control interno, ¿sí? ¿Se escucha, compañeros? Sí, Sí se escucha, licenciado. licenciado. Perfecto. Hablemos entonces algo de cómo se da este informe COSO. Dice en el año 1992, COSO publicó el Sistema Integrado de Control Interno, un informe que establece una definición común de control interno y proporciona un estándar mediante el cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control. El objetivo del COSO. ¿Qué es lo que buscamos con el COSO? Mejorar la calidad de la información financiera, concentrándose en el manejo corporativo, las normas éticas y el control interno. Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de interpretaciones y conceptos sobre el control interno. Gestión de riesgo empresarial. El control interno es una parte integral de la administración del riesgo empresarial y está abarcado dentro de este. La administración del riesgo empresarial es más amplia que el control interno, expandiendo y elaborando sobre el control interno para formar una concepción más robusta que se enfoca más sobre el riesgo. El marco integrado de control interno sigue siendo totalmente válido para las entidades y otros que ponen énfasis en el control interno. Luego tenemos ahí las normas de Basilea II y se incluye varios cambios que, si bien serán exigibles a principios de 2007, marcan un rumbo sobre el que hay que empezar. Basilea I se centraba en el análisis de riesgo de crédito y de mercado. Ahora se aumenta la regulación de fondos propios exigidos por la normativa y la exposición al riesgo. Se incluye la necesidad de tener en cuenta un nuevo riesgo, el riesgo operacional, o sea, el resultado
de la pérdida derivada de fallos en los procesos internos, en la actuación de personas o de sistemas inadecuados o erróneos, así como de factores externos. Conceptos metodológicos del informe COSO. Definición de control interno. Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin excepción. Diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a la obtención de los objetivos en las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y lo que viene a ser el cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables. O sea, estas tres categorías a las que hacemos mención se deben relacionar entre sí. También hablar de esta definición del control interno a manera de ampliar lo que hemos mencionado. Tenemos que asumir que el control interno debemos entenderlo como el proceso que ejecuta la administración con la finalidad de poder evaluar operaciones específicas, pero con seguridad razonable dentro de estas tres categorías que hemos mencionado, que en cierta manera se sintetizan en lo que viene a ser la efectividad, la eficiencia operacional, la confiabilidad, ¿verdad? La confiabilidad de la información financiera y lo que viene a ser el cumplimiento, aquí habíamos mencionado, de las leyes, normas, políticas que hacen a la organización. Sin embargo, estos tres aspectos que son fundamentales y que en cierta manera se constituyen en los objetivos del control interno, pues también estos están supeditados o sujetos a un conjunto de componentes. En ese sentido, asumimos que el control interno pues también contempla sus componentes. Continuemos. ¿Qué se puede obtener a través del COSO? Por un lado, la definición de un marco de referencia aplicable a cualquier organización. El COSO considera que el control interno debe ser un proceso integrado con el negocio que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. También transmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización, vale decir, desde la alta dirección hasta el último empleado, ¿verdad? Entonces, observamos que tiene que haber una interrelación de estos objetivos: operaciones, información, cumplimiento, y ahí encontramos particularmente esos 5 componentes. Y por eso aquí mostramos esa matriz del COSO, ¿sí? Y se lo refleja así por el carácter de interrelación que debe existir. Objetivos, componentes y su aplicación en todos los niveles, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿sí? A nivel de entidad, a nivel de división, a nivel de operación, a nivel de función. Ahí tenemos los 5 componentes, el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información, comunicación y lo que es la supervisión. Entonces, estamos ahí asumiendo que el control interno posee 5 componentes que pues necesariamente tienen que ser implementados en todas las organizaciones, ¿sí? Ya sea contemplando a sus áreas administrativas, a sus áreas operativas, operacionales,
sin que de ello influya el tamaño de la actividad económica. Esos componentes, ¿sí?, que hacemos referencia cuando mencionamos de ese entorno de control, que en el fondo también lo conocemos como el ambiente de control. Luego tenemos esa evaluación de riesgos, que viene a ser la valoración de los riesgos. Luego tendremos esas actividades de control, que esas actividades de control son más que todo vinculadas a lo que son la aplicación de políticas y procedimientos que tiene la organización. Luego tenemos la información, la comunicación y finalmente tenemos lo que viene a ser la supervisión o el monitoreo de actividades, ¿verdad? Entonces, la implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes estén aplicados a cada categoría esencial de la empresa, convirtiéndose en un proceso integrado y dinámico permanentemente. Pero ojo, como paso previo, cada entidad debe pues primeramente establecer sus objetivos, sus políticas y estrategias que estén relacionadas entre sí, precisamente con el fin de poder garantizar el desarrollo organizacional y también el cumplimiento de las metas de la empresa. Obviamente que el sistema de control interno es algo intrínseco propio de la administración de la entidad y además busca que ésta sea lo más flexible y competitiva dentro del mercado y que esas limitaciones que en el fondo pueden ser inherentes y que impiden que el sistema como tal sea 100% confiable, pues también contenga sus reparos pertinentes. O sea, es muy difícil, es cierto, poder ejercer un 100%, alcanzar un 100% de efectividad en la aplicación del control interno, porque siempre va a haber pequeños, si vale el término, porcentajes de incertidumbre, ¿no? Pero también ahí hay un elemento importante que también lo vamos a analizar, que es el riesgo. Hoy en día, por ejemplo, muy pocas, si ustedes se dan cuenta, compañeros, si tuviéramos que analizar las entidades del Estado, entidad pública que se ingresa es como destapar una olla y lo primero que encontramos es una total ausencia de transparencia, por no decir corrupción. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿sí?, no se aplica de manera correcta el control interno. Es más, en muchos casos, el control interno es una especie, y la asumen así, como una obligación. Y el control interno no puede ser una obligación. El control interno es parte del desarrollo de de las actividades que ejercemos en los diferentes distintos niveles de la organización. Por eso es que se observan tantas vulneraciones y particularmente, como ya habíamos mencionado también, que hay algo mucho más fuerte que el control interno, pero que también es un instrumento para lo que viene a ser la gestión de riesgo. En muy pocas instituciones se hacen gestiones de riesgo. ¿Cómo puede una entidad, por ejemplo, tan grande, en términos, porque me refiero a una entidad financiera como es el Banco Unión, una entidad grande en términos de la liquidez, en términos del dinero que maneja, que administra, ¿sí?, no tenga instrumentos claros de gestión de riesgo? ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de ese señor Pari, que se ha llevado dinero, lo metieron a la cárcel
Y solución, ¿no? Va a pagar la aseguradora. ¿Qué es lo que ha pasado con los recursos del fondo indígena? ¿Dónde estuvieron los mecanismos de control interno? Entonces se vulneraron estos mecanismos de control interno. Y a veces, pues más allá de la intencionalidad que tiene un control interno, podemos encontrarnos con aspectos o elementos que de pronto no son precisamente propios de la organización. ¿A qué me refiero? La complicidad, el criterio de una actitud delictiva en todos los niveles de la organización, pues en el fondo lo que han de hacer es simplemente vulnerar la aplicación de estos controles internos a los que hacemos referencia. Ok. Cuando se establecen los objetivos a partir de lo que es el COSO, acá decimos lo siguiente. Los objetivos deben ser definidos de modo de identificar los criterios para medir el rendimiento y establecer factores críticos de éxito, que pueden ser a nivel de actividad o unidad operacional. Los objetivos deben ser coherentes y compatibles. Como ejemplo, se puede considerar se puede efectuar pagos solo para compras autorizadas, que los sistemas informáticos se encuentren disponibles según los requerimientos del negocio, etc. Componentes del control interno. Acá decimos son 5 componentes. El entorno de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y lo que viene a ser el monitoreo o supervisión, que interactúan entre sí y están integrados al proceso de dirección. Entonces, el sistema de control debe incorporarse de manera armónica con las actividades operativas de la organización. Esto ayuda a que se fomente la calidad de la delegación de poderes, se eviten pérdidas y haya una respuesta rápida ante los cambios. ¿Sí? Entonces, este informe COSO, compañeros, se constituye en una metodología precisamente para implementar un sistema de control interno, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, está integrado por estos sus 5 componentes, pero este informe COSO, que se constituye en una metodología, pues particularmente nos permite que las entidades, ¿sí?, puedan diseñar sus propios sistemas de control interno, tomando en cuenta siempre la identificación de los riesgos que también puedan afectar al cumplimiento de los objetivos del control interno. También la implementación de medidas que puedan permitir afrontar esos riesgos y la evaluación del cumplimiento también de esas medidas, ¿verdad? Ahora, es cierto que la aplicación de estos mecanismos de control interno a los que hacíamos referencia, en algún caso también pueden verse afectados por una serie de vulneraciones de factor externo, ¿sí? Vayamos analizando particularmente cada uno de ellos. Veamos el entorno de control. El entorno de control viene a ser la base de todos los componentes, aportando siempre disciplina y estructura. Incluye la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de la dirección y el estilo de gestión.
la asignación de la autoridad y las responsabilidades, la organización y el desarrollo de los empleados y la orientación de la organización. O sea, este entorno de control, que también decíamos, se lo denomina como ambiente de control, está relacionado en cierta manera con el entorno que existe en la entidad con respecto al control. O sea, en otras palabras, con la actitud que adopten los gerentes, los administradores y los empleados con respecto a lo que es el control. O sea, la idea es que cuando existe un adecuado ambiente de control en una entidad, pues vamos a tener, compañeros, una mayor conciencia frente a los riesgos y al establecimiento de controles establecidos en la entidad que precisamente están orientados a mitigar los riesgos. Ahora, todo ambiente, en este caso, si este componente, ambiente de control o entorno de control, también está supeditado a los principios del componente del ambiente de control. ¿Y cuáles son esos principios? De cierta manera, tomen nota, por favor. Tenemos la organización que demuestra compromiso por la integridad y los valores éticos de la entidad. Primer principio del componente de entorno de control. Segundo, que la organización ejerce la función de supervisión del funcionamiento de los controles internos. Tercer principio, la organización establece estructuras, autoridades y responsabilidades en la entidad. Un cuarto principio, la organización demuestra compromiso para atraer y retener personal que sea competente, con los conocimientos y habilidades necesarias para poder desarrollarse en el cargo que corresponda. Y además, que la organización hace cumplir las responsabilidades de los empleados con respecto al control interno. Por eso es que se constituye este entorno de control, ¿sí?, en la base de todos los componentes que hacen al control interno. Veamos la evaluación de riesgos. ¿Sí? Primeramente, deben identificarse los objetivos organizacionales vinculados y coherentes. Luego deben identificarse y evaluarse los riesgos relevantes que pueden afectar el alcanzar esos objetivos. Los riesgos deben ser administrados atendiendo a la existencia de un medio interno y externo cambiante. Entonces, este segundo componente del COSO, que hace a la evaluación de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de control interno, ¿sí?, nos establece aquellos objetivos, por ejemplo, que están vinculados a la operación, a los de información financiera y los de cumplimiento. O sea, esto es fundamental, compañeros, porque al identificar dichos riesgos, la entidad puede gestionar la forma en que se debe manejar precisamente para prevenir o, en su caso, disminuir su ocurrencia. Ahora es cierto, los riesgos son cambiantes. Y por el hecho mismo de que los riesgos son cambiantes, toda entidad debe implementar los mecanismos necesarios para poder identificarlos. Y obviamente que esto debe ser un proceso continuo, ¿verdad? Continuo. Y no solo algo que se lo haga al inicio de la implementación de un sistema y luego olvidarnos. Pero así como el primer componente también tiene sus principios, la evaluación de riesgos también está sujeta a los principios que deben seguir la evaluación de riesgos. Y precisamente esos principios establecen, primero, tome nota, que la organización especifica objetivos para permitir
la identificación y valoración de los riesgos. Segundo, la organización identifica y analiza los riesgos. La organización, desde el principio, evalúa el riesgo del fraude al analizar los riesgos. Y un último principio, que la organización identifica y evalúa los cambios en el sistema de control interno. Por eso es la importancia de evaluación de los riesgos. Y es lo que menos hacemos en las entidades públicas. ¿Ok? Muy bien, queridos compañeros, vamos a quedar acá, por favor. Sí, nos quedamos en la diapositiva número 92. ¿Sí? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien, compañeros. Entonces, la siguiente clase ingresamos a ver el otro componente que vienen a ser las actividades de control. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí, queridos compañeros? Sí, Sí, licenciado, todo licenciado. claro. Licenciado. Perfecto. Sí, licenciado. Muy bien, compañeros. Que tengan un buen resto de jornada. Que tengan y Hasta luego. vayan a tomar su cafecito.